Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer la trayectoria de la entidad espiritual llamada Yahvé en la Biblia hebrea. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, la fenicia, egipcia, persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de la octava lección es Las cualidades de la diosa Asherá ganadas por Yahvé. Y el texto inicial es la prohibición sacerdotal expresada en Deuteronomio capítulo 16, versículos 21 y 22. Voy a leer en la versión de la Biblia Reina Valera revisada, edición 1960. Dice allí: no plantarás ningún árbol para Asherá cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. La adoración a la diosa Asherá, consorte de Yahvé, fue atípica, porque era autorizada por los sacerdotes de Yahvé con la única restricción de que el árbol que representa a la deidad femenina no esté cerca de Yahvé, sino un poco retirado de él, quizá para evitar los celos de la diosa Anat, una diosa violenta, quien fuera la segunda consorte del dios Yahvé. Ante este triángulo amoroso divino, el pueblo podía ofrecer culto a la diosa Asherá, pero retirado del altar de su marido Yahvé, para que el inefable no tenga conflictos con su amante Anat, la diosa de la guerra. Siguiendo la norma, el pueblo estaría contribuyendo a la estabilidad de la pareja celestial, y los sacerdotes garantizaban la colecta de las ofrendas destinadas a las tres deidades veneradas por el pueblo, que se considera santo. La diosa Ashera es considerada la madre de todos los dioses cananeos y se la representa con un poste o un mástil de madera que se erguía en los lugares de culto. En la mitología cananea, la diosa Ashera fue la consorte del dios el dios de Israel, los padres del dios Baal. Aquí debo anticipar que en la Biblia hebrea, en la mayoría de las versiones en castellano, los traductores ocultan intencionalmente el nombre de la diosa Ashera y sustituyen por reina del cielo, tronco sagrado, poste idolátrico, árbol, estela, estatua, leño, bosque, etc. Como por ejemplo en la Biblia de Jerusalén, edición 2007, que dice: no plantarás para ti como tronco sagrado ninguna clase de árbol junto al altar de Yahvé tu Dios que hayas construido para ti, y no te erigirás estela, cosa que detesta Yahvé tu Dios. El propósito de los traductores confesionales es esconder del lector el pasado idólatra y politeísta de la nación que se considera monoteísta desde su origen, y presentar al Dios Yahvé como una divinidad perfecta, tres veces santa. Así que las manchas del Dios Yahvé son removidas por el traductor sin que los lectores perciban el cambio. Un trabajo deshonesto realizado para que la edición armonice con la doctrina de la organización religiosa correspondiente. Al final de Deuteronomio 16:21,
el autor justifica la prohibición diciendo, lo cual detesta o aborrece Jehová tu Dios. El que detesta o aborrece es el creador del texto, un escriba que legisla en nombre de la deidad, pero según los intereses de la élite sacerdotal. Hecha esta aclaración, en Primera de Reyes capítulo 16, versículos 32 y 33 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Ashera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira, o mejor dicho, la ira de Jehová, Dios de Israel. Perdón. La ira no es del Dios de Israel, porque Yahvé nunca fue Dios de Israel, sino de Judá. La ira de los sacerdotes que operaban en su nombre, eso sí, porque el mercado religioso estaba dominado por los Baales y por su madre la diosa Ashera, consorte del dios el dios de Israel o reino del norte. En el mercado de la fe del reino del norte, el dios Yahvé era una mercancía sin demanda, que no se podía vender porque no convencía a los consumidores de la fe. Dicho sea de paso, ni siquiera en el reino del sur tenía adeptos, porque ni sus propios sacerdotes le seguían, como lo ha demostrado y como yo lo he demostrado en la serie anterior, los profetas de la Biblia hebrea. La leyenda del profeta Elías se elaboró justamente para intentar convencer al pueblo del supuesto poder de Yahvé sobre sus demás colegas competidores, poder que nunca pudo demostrar, aunque no le haya faltado oportunidades. Primera de Reyes 18, versículos 20 y 21 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En esta narrativa ficticia, el autor, un sacerdote de Yahvé, se cuida de no mencionar a la consorte de Yahvé, la diosa Ashera, porque en su obra literaria solo presenta el desafío a los 450 sacerdotes de Baal, ignorando de adrede a los 400 profetas de la diosa Ashera. Mire, le voy a leer Primera de Reyes 18, 19. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Supuestamente el que habla es el profeta Elías. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asherá que comen de la mesa de Jezabel. El número de profetas al servicio de la diosa Asherá es un indicador importante del nivel de aceptación que tenía la deidad femenina en el reino del norte. Recuerde que este texto es la versión sacerdotal de Jerusalén, redactado tras el regreso de Babilonia, siguiendo el plan de demonizar a todas las deidades existentes en el reino del norte e imponer al dios Yahvé, una deidad a todas luces, siempre ausente e indeseable. Por eso, los sacerdotes tuvieron que emplear la fuerza en contra de los campesinos para que aceptaran y adoraran al Dios Yahvé, hecho narrado por el profeta Zacarías en su libro. Otro detalle interesante del autor es que solo los sacerdotes de Baal fueron exterminados. Los profetas de la diosa Asherá no aparecen en la escena, montada cuidadosamente. Primera de Reyes 18:40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Por supuesto que esto nunca sucedió. Nadie dejaría suelto al asesino de Yahvé, al profeta Elías, para que ejecute libremente a los poderosos sacerdotes del dios Baal. Imposible. Prueba de eso es que tiempo después todo seguía igual, nada mudó. Mire,
Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 16 dice: con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron. Y también la imagen de Asherá permaneció en Samaria. El Dios Yahvé nunca fue temido ni obedecido. El temor era a sus sacerdotes que actuaban en su nombre, que perseguían y mataban a los profetas, como denunciara Jesús de Galilea. Y si mataban a los profetas, ¿cómo no matarían a los campesinos que se oponían al nuevo Dios Yahvé, vestido con prendas del zoroastrismo importado de la religión persa? Ahora usted puede comprender la concesión hecha por los sacerdotes de Yahvé, porque la popularidad de la diosa Asherá superó siempre al de su segundo marido, el dios Yahvé. Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás ningún árbol para Asherá cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. El mandato al pueblo fue claro y simple. Puedes adorar a la diosa Asherá, pero su figura no lo pongas cerca del altar de Yahvé, altar que obligatoriamente tendrás. Tenga presente que el nombre de Yahvé es solo una máscara que visten los sacerdotes de Jerusalén para controlar a la población a través del mito y del miedo. Durante toda su historia, tanto el pueblo de Judá como Israel adoraron fervientemente a la diosa Asherá hasta el regreso del escriba Esdras y su equipo político religioso para ocupar el territorio del reino del norte, cautivar la libertad religiosa e imponer al dios Yahvé como la única deidad de la nueva nación, la que finalmente tendría una religión. Muy bien, examinemos ahora los atributos de la diosa Asherá que fueron transferidos al dios Yahvé por los sacerdotes que regresaron de Persia. Y fue como sucede en cualquier divorcio. En este caso, el marido se lleva todos los bienes, todas las virtudes de su mujer despechada. Libro de Números, capítulo 11, versículos 11 y 12 dice: entonces dijo Moisés a Yahvé: ¿por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo o lo engendré para que me digas: cárgalo en tu pecho como una nodriza lleva al que mama, a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? Aquí el Dios Yahvé está en una relación abusiva con el mediador del pacto, maltratando a su siervo Moisés, al personaje más importante de su historia legendaria. El mítico libertador le reclama a su Dios abusador, que estaba irritado al no saber qué hacer con su pueblo en pleno desierto. En ese tiempo el Dios Yahvé todavía era torpe, porque aún no fue elevado por sus sacerdotes a la categoría de Dios omnipotente y omnisciente. El autor de la leyenda escribe sobre Yahvé como si fuera la diosa Asherá, porque solo una mujer puede concebir y parir, criar y amamantar. De este modo, el Dios de la guerra y de las armas es travestido y convertido por sus sacerdotes en un Dios femenino, pero sin perder su lado masculino, tosco y agresivo. Otro ejemplo de rasgo femenino en Yahvé tenemos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice allí: yo enseñé a caminar a Efraín, tomándolo por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Antes de observar las características femeninas aquí atribuidas a Yahvé, debo aclarar que este texto sacerdotal posexílico se escribió para vender el mito del reino unificado, una condición geopolítica que no había existido antes, y la falacia del Dios único
desde el origen supuestamente de ambos reinos. Yahvé nunca fue el Dios de Efraín o Israel, sino recién a partir del siglo IV antes de Cristo, por ocupación e imposición y no por elección. Ante ese hecho conocido por todos, el autor escribe con sutil astucia, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Este mismo método fue también utilizado por la Iglesia Católica durante la conquista, cuando los sacerdotes engañaban a los nativos diciéndole que su Dios era Jesús, pero que ellos no sabían y por esa ignorancia le llamaban con otros nombres. El profeta Oseas presenta al Dios Yahvé en el papel de su ex, de la diosa Asherá, es decir, como una madre que enseña a caminar a su hijo, que le trata con ternura, que le alza y le mima, y que se agacha para darle de comer. El relato es conmovedor, pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. El profeta Oseas escribe otra propaganda religiosa, propaganda engañosa y empalagosa. Otro ejemplo de rasgo femenino en Yahvé está en Isaías capítulo 42, versículo 14, que dice: estaba mudo desde hace mucho, había ensordecido, me había reprimido, como parturienta grito, resoplo y jadeo entrecortadamente. El profeta describe al Dios Yahvé saturado de hormonas femeninas, lleno de estrógeno y progesterona. Yahvé estaba muda, sorda y reprimida, pero de repente grita, respira agitada y jadea de dolor. El Dios Yahvé siente que va a parir. Yahvé es una mujer que se comporta como una parturienta. Otro ejemplo de rasgo femenino en Yahvé está en el capítulo 49 de Isaías, versículo 15. Dice: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegaran a olvidar, yo no te olvido. El segundo y falso Isaías, que escribe en nombre del príncipe de los profetas, presenta al Dios Yahvé como la madre inigualable. El Dios Yahvé no es una cualquiera como esas que se olvidan de sus hijos, sino que Yahvé se compadece y no abandona. Otro ejemplo del rasgo femenino en Yahvé está en Isaías 66:13, que dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Otro falso Isaías, el tercero, le hace decir a Yahvé que consolará como lo hace una madre, ya que a su esposa Asherá, la élite sacerdotal de Jerusalén, le expidió carta de divorcio en carácter definitivo e irrevocable, hecho relatado por el profeta Zacarías en su libro. Una vez despojada la consorte de Yahvé, en compensación por la soledad y los traumas, las virtudes femeninas de su expareja aplican a Yahvé, quien se convierte en la madre de todos los dioses y la madre de su pueblo. Aquí abro un breve paréntesis para subrayar un par de cosas. Primero, cuán fácil es manipular a los dioses desde la tierra, desde la religión, desde el templo, desde las páginas de la Biblia hebrea. Segundo, el poder de la élite sacerdotal, del reino de sacerdotes de Yahvé, del equipo de ventrílocuos que, sin mover los labios, le hacen hablar a Yahvé como un muñeco para que diga lo que ellos quieren. Así de simple. Cierro paréntesis. Los atributos femeninos de la diosa madre Asherá aplicados al dios Yahvé también estuvo en la mente y en los labios del curandero de Galilea. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, y no las quisiste?
Jesús compara la intención de la deidad con el acto intuitivo de una gallina que pretende proteger a sus polluelos y que no logra. Como la gallina, en la ilustración del Nazareno, el Dios Yahvé, después de haber cacareado durante muchos siglos, en vez de proteger, esparce a sus polluelos por todas las naciones. A propósito de la gallina, en nuestros días y en todo el mundo, muchos judíos tienen la costumbre de realizar el rito de Caparot en la víspera de Yom Kippur o un poco antes. El rito consiste en tomar un pollo en una mano y recitar cierto texto. El hombre toma un gallo, una mujer toma una gallina, una mujer embarazada toma una gallina y un gallo. El ave debe ser blanca para simbolizar la purificación del pecado, inspirado en Isaías 1:8. En caso de no disponer de la gallina y el gallo de color blanco, está permitido emplear otras aves o animales. Incluso se puede usar en el rito un pescado. Antes de finalizar, quiero resaltar que la adoración a la diosa Asherá era una actividad religiosa familiar, una actividad libre y natural, según relata el profeta Jeremías. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a los dioses ajenos para provocarme a ira. Vemos que todos los miembros de la familia participaban, el padre, la madre y los hijos. Cada uno tenía su parte y aporte en el rito de adoración a la diosa madre Asherá. El profeta Jeremías continúa mostrando que la influencia de la esposa de Yahvé, la diosa Asherá, es indiscutible en el reino de Judá. Jeremías 44, del 15 al 18 dice: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre o de hambre somos consumidos. El profeta Jeremías intentó en vano persuadir al pueblo a abandonar la adoración a la diosa Asherá, la reina del cielo. Las mujeres le fregaron por las narices del mensajero de Yahvé el poder y la fidelidad de la diosa madre en proteger y proveer, en proporcionar un ambiente de paz y alegría a su pueblo sin que conocieran mal alguno. En contraste, el resultado de adorar al Dios Yahvé es un desastre. Con Yahvé les faltaba todo. Se mueren de hambre o por la guerra. El Dios Yahvé es pura propaganda. Finalmente, la representación de la diosa Asherá por el árbol sagrado se puede observar en el diseño de la menorá o candelabro de 7 brazos, en la visión del profeta Zacarías también, en el árbol de la vida de la Cabalá, que es el misticismo judío, en el árbol de Navidad y en el jardín del Edén de Génesis 2, cuyo eco todavía resuena en el último libro de la Biblia cristiana. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Pero para el autor del texto, Yahvé no está solo. La diosa de la vida, la adorada Asherá, sigue al lado de su esposo eternamente. Muy bien, así que Yahvé incorporó las cualidades de la diosa Asherá, imágenes femeninas que le convirtió en Dios madre, Dios esposa, Dios que engendra, Dios que da a luz, Dios que cría, Dios que amamanta, Dios que da de comer, Dios que mima, Dios que enseña a caminar y Dios que consuela. Concluyo esta exposición con la observación del filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Cuando Dios se calla, uno puede hacerle decir lo que quiere. Reitero, cuando Dios se calla, uno puede hacerle decir lo que quiere. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.